Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe After Effects. El día de hoy estaremos realizando el proceso de animación para este icono de email que muestra una página saliente. Para el proceso del tutorial estaré utilizando este archivo de Adobe Illustrator. Para quienes quieran descargarlo antes de iniciar el tutorial, en la descripción les dejo el enlace y así puedan tener todos los materiales. Este archivo de Adobe Illustrator contiene todos los elementos que vamos a estar animando y ya está separado en capas para que sea mucho más fácil únicamente realizar el proceso de animación. Así que ahora pasaremos a Adobe After Effects. Vamos a crear una nueva composición y la nombraremos como animación icono de email. Voy a utilizar un formato preestablecido, así que haré un clic acá en ajuste predeterminado y seleccionaré HD 1920 x 1080, que es el mismo tamaño del archivo de Illustrator que ya tenemos. Y trabajaremos en una duración de 4 segundos. Haré un clic en aceptar. Y ahora realizaremos la importación de los elementos, así que haré doble clic en el panel proyecto. Haré un clic para seleccionar el archivo de Illustrator y me aseguraré de cambiar de importar como material de archivo a importar como composición, conservar los tamaños de capa. Ahora haré un clic en abrir. Ahora que ya tenemos esta composición, esta será en la que trabajaremos, así que la arrastraré hasta mi línea de tiempo. Antes de proseguir, ya que ya tenemos el primer cambio aplicado, vamos a guardar el archivo. Así que presionamos comando S y le colocaré el mismo nombre que tengo para la composición, animación de icono de email. Y ahora hago un clic en guardar. Acomodaré acá mi espacio de trabajo para poder tener mucha mayor visualización. Y acá tenemos todos los elementos que vamos a estar animando ya importados. Así que hacemos doble clic sobre la capa y podremos visualizar cada uno de los elementos que vamos a estar ocupando. Cada uno de estos elementos, si los movemos, vemos que tiene su tamaño de capa conservado y era parte de lo que acabamos de configurar cuando importamos el archivo. Si pueden ustedes explorarlo, pueden ustedes verificar que tenemos incluso el fondo del icono del correo, tenemos también la parte de la capa que va a cubrir ese fondo, tenemos también este otro elemento que sirve como plegado, la solapa, la página y las líneas de texto. Así que eso es todo lo que necesitamos. Presionaré comando Z para revertir hasta la manera en la que venía el archivo. Y ahora sí, volveré a extender acá mi línea de tiempo para poder ver todas mis capas. Para que sea mucho más fácil organizarme, voy a crear una precomposición en la cual va a estar la hoja, presiono Shift y voy hasta la línea 11. Todo este grupo de elementos deberá estar en una sola composición y luego los podemos animar dentro de esa composición según lo necesitemos. Así que seleccionamos todas las capas desde la línea 11 hasta la hoja. Hago clic derecho y voy hasta la opción de precomponer. Acá en el nombre de la precomposición le colocaré como nombre hoja. Me aseguro que esté seleccionado transferir todos los atributos a la nueva composición y hago un clic en aceptar. Ahora ya tenemos mucho más espacio para poder animar el resto de elementos que necesitamos. Como tenemos una parte posterior del icono de email, eso nos servirá como el elemento principal. Así que seleccionaré las otras capas desde la hoja, que es una nueva composición. Presionaré Shift y seleccionaré hasta la bolsa. Ahora, una vez seleccionadas, voy a la espiral, hago un clic y enlazo esas capas hasta la capa posterior. Eso quiere decir que todos los movimientos que haga esta capa, en cambio de tamaño, en cambio de posición, van a ser heredados por el resto. Una vez que ya lo tenemos, ahora vamos a iniciar el proceso de animación. Así que lo primero que haré es la composición de la hoja. No voy a animarla en este momento y no necesito tenerla visible. Así que seleccionaré la capa y desactivaré su previsualización. Ahora trabajaré con la solapa, que será el primer elemento a animar.
Y lo primero que haré es reubicar el punto de anclaje, porque necesito que rote desde este punto en la parte superior. Si lo dejo al centro, estaría moviendo desde este punto, así que nos debemos asegurar de llevarlo hasta el borde superior. Acercaré acá, cambiaré a la herramienta punto de anclaje o la herramienta panorámica trasera en el menú y ahora hago un clic y mantengo presionado para poderlo arrastrar. Para magnetizarlo directamente al punto superior voy a presionar la tecla Command en mi teclado. Una vez que nos vamos acercando veremos cómo se magnetiza y llega hasta ese punto. Así que ahora ya puedo soltar clic y soltar Command. Si estamos trabajando en Windows, la tecla a presionar es la tecla Control. Esta solapa deberá realizar un giro, pero no queremos hacer una rotación como la que aparece de manera predeterminada, sino que queremos manipular su entorno tridimensional. Así que vamos a la capa solapa y vamos hasta este último recuadro, en el cual indica que al presionarla convertiremos a una capa 3D. Cuando hagamos un clic aparecerá un cubo. Y además de este cubo en la capa nos aparecerá un controlador para poder rotar en los diferentes ejes. Estaremos utilizando el eje de las X. Desplegaré la capa, desplegaré las opciones de transformar y vean que acá tengo la rotación en X, Y y en Z. La rotación que estaré utilizando será la rotación en X. Sin mover el indicador de hora actual desde el segundo 0, activamos el cronómetro de la rotación X. Ahora muevo el indicador de hora actual hasta el fotograma 15 y cambiaré los grados de 0 a 180 para que haga un giro y aperture, siempre en el eje de las X. Hago un clic acá y coloco 180. Presiono Enter y vean que ahora ya tendremos aperturada la solapa, con la diferencia que si regresamos el indicador de hora actual hasta el segundo 0, ahora tendremos una rotación tridimensional, utilizando esta parte del eje de las X para hacer la apertura. Esto es lo primero que debemos de hacer con nuestro elemento. Una vez que ya tengamos la velocidad que necesitemos para la apertura, haré la previsualización a tiempo real y vean que ahí lo tenemos. Si consideramos que necesitamos hacerlo mucho más rápido, entonces podemos cambiar el fotograma clave de 15 a 10 fotogramas para que sea mucho más rápida la apertura. Seleccionaré ambos fotogramas clave y presionaré F9 para poder aplicar aceleración y desaceleración suave. Minimizaré la capa solapa y voy a trabajar con la capa posterior, que es a la cual están enlazadas todas las otras capas. Lo que trabajaré en esta capa es la posición, así que manteniendo seleccionada la capa posterior, hago un clic en la tecla P y manteniendo mi indicador de hora actual en el fotograma 10, voy a activar la posición. Regreso el indicador de hora actual hasta el fotograma 0 y ahora bajaré un poco el elemento para poder tener un movimiento inicial mientras se realiza la apertura del sobre. Volveré a seleccionar ambos fotogramas clave y presiono F9 para poder aplicar desaceleración y aceleración suave. Ahora ya tenemos este movimiento inicial, así que trabajaremos con la hoja. Volveré a mostrar la capa de la hoja y podremos notar al seleccionarla que tenemos un tamaño de capa que va exactamente hasta el tamaño de la composición, así es de que esa es una de las cosas que vamos a trabajar. Pero todo esto lo vamos a hacer dentro de su composición, así que haré doble clic en la composición hoja, iré a este icono en la parte inferior que dice región de interés, lo activo y ahora voy a recortar un poco más la composición. Siempre voy a dejar espacio porque necesitaré mover hacia arriba o hacia abajo la hoja, pero no lo dejaré del tamaño de toda la composición. Ahora voy al menú Composición y selecciono Recortar composición según región de interés. Si vuelvo a mi composición principal,
Ahora veremos que tenemos una nueva posición y una nueva ubicación, pero tenemos también la ventaja que el cuadro delimitador y la región de esta composición es mucho menor, entonces lo podremos posicionar y manipular de una manera mucho más fácil y rápida. Volveré acá a la composición hoja. Ahora lo que haremos es trabajar en la capa hoja, así es de que hacemos un clic para seleccionarla y presionamos la tecla S. En la propiedad escala voy a eliminar este icono de limitar proporciones para poder manipular libremente la anchura y la altura de este elemento. Iré al fotograma número 10, activaré el cronómetro escala y ahora regresaré al fotograma 0. Acá cambiaré la altura de 100 a 0. De esta manera veremos que cuando vaya de 0 a 10 fotogramas, entonces se revelará y se mostrará. Seleccionaré ambos fotogramas y presionaré F9 para poder tener mayor suavidad en la aparición de este elemento. Si volvemos a la composición principal, entonces ahora tendremos un elemento que va apareciendo a medida se va haciendo la parte de la apertura. Sin embargo, acá vamos a tener que sincronizar porque no queremos que este elemento empiece a mostrarse sin que la solapa se haya abierto. Así es de que me colocaré acá en el fotograma 5 y moveré la composición hoja para que una vez que la solapa ya vaya aperturando, entonces sí aparezca el elemento como lo necesito. Volveré a la composición hoja y ahora lo último que haremos es aplicar animación a las líneas. Como queremos que las líneas se dibujen de izquierda a derecha, deberemos de cambiar el punto de ancla. Así que me acercaré y seleccionaré cada una de las líneas, cambiaré a la herramienta panorámica trasera o punto de anclaje y arrastrando y presionando control me aseguraré de llevarlos hasta el borde izquierdo. Lo haré con todas las líneas. Este es un proceso manual que puede llevar algún tiempo y también podríamos ahorrarlo si acá en After Effects hacemos el trazado de estas líneas o si lo hacemos nada más con una capa y luego nos encargamos de duplicar. Siempre va a llevar el proceso, pero va a ser mucho más fácil porque nos encargaríamos de duplicar en lugar de ir arrastrando y presionando con control para ir colocando en cada línea. Pero si ven, es un proceso que se hace muy rápido, así de que no tendría también mayor complejidad. Volveré a llevar el indicador de hora actual al fotograma 10. Seleccionaré todas las líneas y presionaré la tecla S. Ahora haré un clic para activar el cronómetro escala. Presionaré F9 de una sola vez aprovechando que ya están seleccionados todos los fotogramas claves. Y antes de modificar o cambiar las capas voy a eliminar este icono de todas las capas que dice limitar proporciones para también poder manipular únicamente un lado de ese crecimiento. Ahora que ya están todos los iconos desactivados y que tenemos activado el cronómetro de escala, llevamos el indicador de hora actual al segundo 0. Acá lo que modificaremos será la anchura, así que utilizaremos este primer valor. Lo llevaremos de 100 a 0. Y ahora ya tendremos la aparición de estas líneas. Si queremos que estas líneas tengan un rebote, también lo podemos lograr. En este caso tendríamos que volver a aplicar acá un nuevo fotograma clave. Hago un clic. Vean que como tengo todas las capas seleccionadas, se apliquen todos. Llevo el indicador de hora actual al fotograma 10. Y acá en lugar de tener 100 le cambiaré a 110. Presiono Enter y vean que acá serán un poco más grandes. Entonces esto hará el efecto en el cual empezamos en 0, llegamos hasta 110 y luego tenemos un rebote para llegar al 100% del tamaño. Si hacemos la previsualización tendríamos hasta este momento este resultado.
pero no queremos que las líneas empiecen a aparecer cuando aún no está la página visible. Así que para esto haremos un movimiento de las capas de las líneas. Ampliaré acá un poco más el área de las capas. Seleccionaré todas las capas de línea nuevamente y con el indicador de hora actual me guiaré hasta que aparezcan estas primeras líneas sobre el papel, que es exactamente en el fotograma 7. Moveré todas las capas hasta este punto. Y ahora podría también desfasarlas. Sé que hay un método para hacerlo de manera automatizada, pero a mí también me gusta hacerlo de manera manual y darles 1 o 2 fotogramas entre cada una de estas capas. Cuando no son demasiadas capas, esto es algo mucho más viable. Si tenemos demasiadas capas, podríamos utilizar la opción automatizada, y si no, pues eso también nos va a servir por si queremos darle diferente velocidad a cada una de las líneas y a cada una de las capas. Acá hago la previsualización y ya está ocurriendo lo que decíamos. Aparece el papel y luego aparecen todas las líneas una tras otra. Ahora ya tenemos dentro de esta composición la animación realizada y será lo único que haremos dentro de la composición hoja. Volvemos a nuestra composición general o principal. Y si vemos la previsualización ya tenemos ahí la aparición. Ahora lo que tendremos que hacer es sincronizar para asegurarnos que el papel aparece exactamente cuando lo necesitamos y también aplicar una propiedad de posición para asegurarnos que no crezca desde el centro, sino que empiece un poco más abajo. Esa misma propiedad nos va a ayudar a darle un salto y un rebote para que no se vea tan rígido el movimiento. Así que lo vamos a hacer en este momento. Iré hasta el fotograma 15, que es donde termina exactamente el crecimiento de la página. Mantendré seleccionada la capa hoja y presionaré la tecla P. Ahora haré un clic para activar el cronómetro. Moveré el indicador de hora actual hasta el fotograma 5, exactamente donde he colocado que inicie mi capa hoja. Y ahora bajaré ese elemento para que cuando haga el movimiento parezca que sale desde esa parte superior. Incluso podríamos querer que llegue o que tarde hasta el fotograma 20 para que tenga un salto. Así que haremos eso en este momento. Moveré el indicador de hora actual hasta el fotograma 20. Agregaré un nuevo fotograma clave. Regresaré al fotograma 15. Y ahora subiré un poco la página. Lo estoy haciendo con las flechas, pero también lo podemos hacer directamente con el cursor. Les recomiendo presionar Shift para asegurarse que lo están haciendo vertical y que no vaya a tener ningún tipo de desfase o movimiento extraño. Si hacemos la previsualización, ahora ya tendremos cómo este elemento crece. Vamos a suavizar el movimiento seleccionando todos los fotogramas y presionando Shift F9 para poder hacer una aceleración y desaceleración suave. Vean que ahora ya tenemos ese movimiento aplicado. Ahora lo que necesitamos es reubicar las capas. Así que colocaré la capa hoja haciendo un clic sobre ella exactamente abajo de la bolsa del sobre para que quede entre la parte posterior, que es el fondo del sobre, y que quede también cubierta por esta hoja. Eso la hará también que esté cubierto por el cierre y que esté cubierto por la solapa. Entonces acá necesitaremos dividir nuestra capa de solapa para poderla cambiar en el orden de las capas cuando llegue el momento oportuno. Entonces lo haremos en este momento. Regresaré el indicador de hora actual al fotograma 0 e iré avanzando poco a poco para poder ver exactamente en qué momento es que debe de hacer el cambio. Vean que acá estamos en el fotograma 10 y de ahí en adelante la página ya empieza a sobrepasar el nivel de la solapa. Así que lo haré desde el fotograma 10. Ocultaré acá la solapa únicamente para ver el movimiento. Muy bien.
Volvemos a seleccionar la capa solapa y vamos a cortar esa capa creando una copia. Así que en lugar de solo presionar comando D, añadimos la tecla Shift. Comando Shift D. O en Windows, Control Shift D. Esta solapa número 2 deberá de estar atrás de la hoja, justo del fotograma 10 en adelante. Así que la seleccionaré y bajaré esa capa para que quede abajo de la hoja y arriba de la capa posterior. Si vemos, ahora tendremos ese momento y ese pequeño cambio en el cual pasará la solapa a la parte de atrás. Si lo vamos haciendo cuadro por cuadro, puede hacer de que notemos el cambio. Pero si no, recuerden que la animación ocurrirá tan rápido que el ojo no lo notará. Únicamente dará la impresión que la solapa abre y que esta solapa siempre está para quedar detrás de esta hoja. Hasta acá es momento que también podamos considerar si queremos que haya más parte visible de la hoja. Podríamos ir al fotograma 20 y sacar un poco más si no queremos que se vea esa pequeña esquina del sobre, por ejemplo. Acá también tendríamos que venir y regular un poco el salto. Debemos de ser cuidadosos que no vaya a salirse de acá para que no se vaya a ver como un error, pero que sí tenga ese pequeño salto siempre. Entonces ahora ya tenemos la animación principal. Voy a seleccionar acá ajustar al 200% para verlo exactamente en el formato y ahí lo tenemos. Ahora lo último que haremos es una animación de salida en la cual la hoja se vaya hacia arriba y se cierre el sobre para poder tener un bucle para volver a empezar en este punto en específico. Así que moveré mi indicador de hora actual hasta el segundo 3. Agregaré un nuevo fotograma de posición, que vean que ya está acá abierto también esa transformación. Moveré el indicador de hora actual 5 fotogramas adelante y bajaré un poco la hoja, asegurándome que no sea visible fuera del nivel del sobre, así es de que lo voy a dejar acá. Ahora moveré el indicador de hora actual hasta el fotograma 15 y moveré hasta la parte superior la hoja, asegurándome que sale totalmente del espacio de trabajo. Si volvemos a hacer la previsualización, tendríamos este pequeño rebote en el cual la hoja baja un poco y luego vuelve a subir acelerada. Eso le daría una salida mucho más suavizada. Una vez que la hoja haya salido, va a ser exactamente en el fotograma 12 del segundo 3, podemos volver a hacer el corte de la capa solapa para que esta solapa quede sobre todas las otras capas nuevamente. Así que vendré acá a la capa solapa 2, presionaré comando Shift D y me creará la capa solapa 3. Así que haciendo un clic sobre esa capa la llevaré exactamente arriba de todas las capas que tengo. Ahora volveré a mostrar las opciones de transformación y como ya tengo activado el cronómetro rotación, agregaré un nuevo fotograma clave. Adelantaré hasta el fotograma número 20 y cambiaré de 180 a 0 grados. Estoy haciendo exactamente el proceso a la inversa que tuvimos al principio. Teníamos 0 grados y llegábamos a 180 grados. Ahora estamos en 180 grados y regresamos a 0 grados. Luego tendremos 10 fotogramas de espera para volver a hacer el bucle de esta animación. Haré la previsualización para ver qué detalles tenemos que ajustar antes de dejar el bucle listo. Muy bien, ahora veo que al llegar al final hace falta el movimiento de posición que tenía el fondo para poder lograr que sea un bucle sin que se note ese cambio y ese corte al llegar al final y luego empezar en otra posición. Así que bajaré acá en mis capas, iré a la capa posterior
Voy a ir hasta el fotograma donde empieza a moverse la solapa y a cerrarse, que es el fotograma 12 del segundo 3. Agrego un nuevo fotograma clave. Llevo mi indicador de hora actual hasta el fotograma 20 del segundo 3, cuando ya está cerrado. Y ahora copiaré el primer fotograma de posición de esa capa para asegurarme que tengo exactamente la misma altura y la misma posición. Así que selecciono el fotograma, presiono comando C y como ya tengo el indicador de hora actual en el fotograma 20, únicamente presiono comando V. Ahora regresaré el indicador de hora actual al segundo 0 y haré la previsualización. Ahora deberíamos de tener una animación en bucle que tenga esa suavidad para cerrarse, al igual que para aperturarse, y que ya no se vea el corte. Si queremos añadir mayor suavidad a la apertura y a todos los movimientos, podemos utilizar el editor de gráficos. Por ejemplo, acá con la apertura de la solapa, vean que ya tengo una aceleración y desaceleración suave. Podría seleccionar ambos fotogramas, activar acá el editor de gráficos y si me acerco a este punto, podremos ver que la aceleración es bien lineal. Podría entonces mover desde estas líneas amarillas para que tenga una desaceleración mucho más suavizada y también podría suavizar acá la manera en la que empieza la aceleración. Lo haré acá y lo haré acá. Y regresamos. Ahora veremos que es mucho más suavizado. Iré a mis fotogramas del final en la solapa número 3 y haré lo mismo. Selecciono ambos fotogramas, activo el editor de gráficos y acá selecciono nuevamente los fotogramas y voy con estas líneas para poder suavizar, que no quede una curva tan en U sino en V, para que sea también mucho más suavizada la manera en la que toma velocidad, llega a una velocidad de golpe y luego sea mucho más pausada la manera en la que desacelera. Veamos ahora. Si queremos podemos también aplicar esto al resto, así que lo haré para los siguientes fotogramas. Selecciono el editor y voy a suavizar un poco acá. Y también a este, editor. Y ahora suavizo. Mientras más hagamos el suavizado, más notaremos un momento de aceleración, pero veremos mucho más suavizada la manera en la que se va realizando esa acción. Para la posición también lo haré. Y si no queremos estar viajando hasta las capas, vean que de una sola vez acá me aparece en el editor de gráficos la animación inicial y la final. Así que solo tendría que seleccionar acá estos fotogramas y podría aplicar de una sola vez según necesite la aceleración de esos elementos. Volveré a hacer la previsualización y veamos el resultado final. Y bien, este ha sido el proceso para poder realizar la animación de este icono de email y hemos aplicado diferentes técnicas. Específicamente quise aplicar transformaciones espaciales, sobre todo para quienes van iniciando en el programa y no tienen aún un conocimiento avanzado sobre el uso de las máscaras. De esta manera únicamente hemos utilizado transformaciones espaciales básicas, uso de precomposiciones y otros elementos de transformación que ya hemos visto en tutoriales anteriores, o si también ustedes realizaron el curso Express de Adobe After Effects que está disponible en el canal. Con esto finalizamos y si tuvieran alguna duda o consulta recuerden que siempre los leo en los comentarios. Saludos.